La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Máster del Ingenieros Unido Luis Daza. Iniciamos con el análisis de Panorama Nacional y hacemos referencia especialmente a Ecopetrol, que es una empresa muy importante para el país. Ecopetrol está en el quinto lugar del ranking de las 10 firmas más valiosas de América Latina. En un informe que ha presentado recientemente Financial Brand, dice que del listado de empresas con mayor valor de marca están Corona, Itaú, Claro, entre otras empresas, y desde luego en este grupo de las 10 más importantes en América Latina, pues la acompaña Ecopetrol. Para hablar de este tema, pues hoy hemos dialogado con el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo, quien nos va a comentar cómo está este primer trimestre del 2023 en cuanto a utilidades y operaciones de Ecopetrol en Colombia. Un buen día para todos. Ecopetrol finaliza el primer trimestre del año con destacados resultados operativos y financieros, fruto del compromiso de 18.000 colaboradores y más de 100.000 trabajadores de las empresas aliadas, a quienes hoy quiero agradecer y felicitar por estos logros. Entre enero y marzo alcanzamos una utilidad de 5.7 billones de pesos, ingresos por 38.9 billones y una producción promedio de 719.000 barriles equivalentes por día, consolidando su tendencia al alza. También registramos un aumento importante de cerca de 50.000 barriles diarios en el volumen de hidrocarburos transportados por nuestros oleoductos y poliductos, así como un récord histórico trimestral de la carga de refinación con 412.000 barriles por día. Además, un margen de EBITDA del 59% en el negocio de gas y GLP. De la misma forma, se obtuvo un destacado desempeño en el segmento de transmisión y vías a cargo de ISA, gracias a los nuevos proyectos y a un mayor índice de precios en la región donde operamos con estos activos. Esta primera parte del año también nos deja buenas noticias en el frente de la exploración, con 2 pozos que resultaron exitosos, Arrecife Norte 1 y Tororoy 1, que fueron perforados en 2022 y finalizadas las pruebas iniciales durante el primer trimestre de este año. A la par con el desarrollo de nuestras actividades operativas, seguimos invirtiendo en proyectos que benefician a las comunidades en distintas regiones del país, para lo cual asignamos recursos por cerca de 57.000 millones de pesos, con destino a iniciativas enfocadas en educación, infraestructura vial y comunitaria, emprendimiento y desarrollo empresarial, desarrollo rural inclusivo y acceso a servicios públicos como agua, acueducto, alcantarillado y gas, energía eléctrica. Ecopetrol sigue avanzando en su compromiso con la generación de valor sostenible para todos los colombianos, a través de una transición energética justa y equitativa, apalancada en nuestra estrategia del 2040, energía que transforma. Un buen día para todos. Estas son las declaraciones de Ricardo Roa Barragán, que es el nuevo presidente de Ecopetrol, y pues obviamente está entregando las cifras de este primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, que son cifras importantes, ser un poco más de 5 billones de utilidades. Pues se proyecta para este año que no van a ser las mismas utilidades del año anterior, porque el precio del petróleo ha venido registrando unas caídas en los últimos meses, y eso significa también una caída en los ingresos para esta empresa. Pero vale la pena mencionar que Ecopetrol está, como comentábamos hace unos minutos, pues está dentro de las 10 marcas de América Latina más importantes: Corona, Claro, Repsol, está también la empresa Bradesco de Brasil, y otras que están en esta lista, las 10 más importantes, y que están pues obviamente de acuerdo a la calificación de la marca, cuánto vale la marca en el mercado, y por esa razón se establece ese ranking de las empresas más importantes. Igualmente, de otro lado, el ministro de Hacienda abre la posibilidad de revisar los incentivos básicamente para las energías limpias en el Plan Nacional de Desarrollo. Básicamente el doctor Ricardo Bonilla ha planteado que se debe abrir el debate con relación a los artículos
que tienen en cuenta esos estímulos para las energías renovables y que quedaron establecidos en el plan de desarrollo. Él hace referencia especialmente a estas rubros que se establecieron en el plan de desarrollo en lo que se refiere a los impuestos para energías renovables y a la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Ese, dijéramos, es el gran reto que tiene Colombia, si va a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en los próximos años, porque de eso le permitirá tomar decisiones independientemente de que una vez se confirme que hay reservas en esos sitios donde se ha hecho exploración, pues desde luego, dependiendo del precio internacional del petróleo y de las condiciones macroeconómicas del país, pues entrarán a explotación cada uno de estos nuevos pozos que se exploran en Colombia. Esa es la ventaja de hacer exploración, porque se mantienen un nivel de reservas importantes para ampliar el horizonte. Según algunos centros de investigación, en reservas solamente contamos para unos analistas de 7.5, 7,5 años, para otros alcanzaríamos a tener reservas de 8 años para autoabastecerse el país de petróleo. Entonces, ese es el gran reto, cómo logramos ampliar en el tiempo las reservas que nos permita básicamente que Colombia no se convierta en un importador de petróleo y pierda esa seguridad energética que hasta el momento ha manejado con la producción nacional, que está en este momento cerca de los 770.000 barriles diarios, de los cuales se refinan el 50%, del otro 50% hay que, pues obviamente, refinarlos en el exterior. Que esa es, dijéramos, la propuesta que se ha venido planteando, que se mejoren, se incremente la capacidad de refinamiento en las dos refinerías que tenemos en Colombia, la Barranca Bermeja y Cartagena, con el fin de que cada vez más tengamos, ojalá el 100% de la producción de petróleo se pueda refinar en Colombia, y eso pues obviamente baja los costos para el país. Eso dijéramos en materia de lo que está pasando en el país esta semana, y que aquí en Panorama Económico lo analizamos para tener una referencia de cómo se está desarrollando las principales actividades en el país. Igualmente es interesante también conocer cómo se avanza en la segunda línea del metro, el diseño que se está haciendo, los estudios que se están elaborando, y básicamente la hoja de ruta para poder tener esta línea de metro, la segunda línea de metro, que parte de la 72, baja por la 72, llega en Gativá y después sigue hacia la de Suba, que va a beneficiar a más de 2,5 millones de residentes en la ciudad de Bogotá. Entonces, escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá, pues argumentando la importancia de esta segunda línea de metro para Bogotá. Es la obra de infraestructura, de movilidad limpia y sostenible, y de mitigación y adaptación al cambio climático más importante de Colombia. Es un propósito de ciudad y es un propósito de nación. Que Bogotá, capital, siga construyendo una red de transporte público limpio, basada en una red de metro. El gobierno nacional. E igualmente también escuchemos al ministro de Transporte, al nuevo ministro de Transporte, a William Camargo, que él viene de ser el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, hablándonos precisamente de cómo se está diseñando la movilidad en Bogotá, y además de eso, cómo se está promoviendo la intermodalidad, o sea, que el metro, los metrocables o los cables aéreos, en fin, todas las opciones modernas que no son contaminantes, que se están implementando como una forma también para mitigar el cambio climático. Escuchemos a William Camargo, ministro de Transporte. Transporte público, cambiar la matriz modal y sobre todo compactar el territorio. Son principios que en los próximos años van a ser parte de la política pública e incentivos que deberán incorporar los municipios, distritos e interesados en desarrollar proyectos de transporte masivo, colectivo, para que puedan aportar desde el Estado su cofinanciación. Los principios DOT tienen que estar en el ADN de la gestión de los proyectos urbanos. Es un aprendizaje que tenemos también incorporado con Bogotá y que como política pública se va a implementar en los próximos meses para que la cofinanciación tenga un chulito previo. Bogotá ya lo está haciendo. La línea será... Esa es la declaración de el nuevo presidente, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, haciendo referencia a la necesidad de integrar las ciudades, cómo en menor tiempo la gente se puede movilizar en las ciudades si tiene líneas de metro, para el caso de Bogotá, y en el futuro pues obviamente ya la tiene Medellín, pero pueden tener las otras ciudades grandes del país, especialmente Cali o Barranquilla, pero inicialmente las dos ciudades, por lo menos ya Medellín tiene sus líneas de metro,
falta Bogotá, y ese es el gran reto que tiene la ciudad, de poder construir o por lo menos dejar sentadas las bases primera, segunda línea, para que la ciudad pues siga avanzando en el mejoramiento de la movilidad. Ya nos acompaña con nosotros, bienvenido Alejandro Velandia a Panorama Económico. Muy buena tarde. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando dentro de lo que los temas que estábamos tocando en Panorama Nacional, estábamos mirando lo que tiene que ver con petróleo, las decisiones que en esto afectan al país, porque recordemos que pues la energía es nuestro principal producto de exportación y pues recordemos a los oyentes que es un sector vital estratégico, es vertebral en la economía de un país. Entonces miramos, por ejemplo, indicadores a nivel nacional importantes para todos los colombianos, tanto importadores, exportadores, consumidores. Vemos al dólar hoy cayendo en menos el 0.78%, cerrando en los 4.563 puntos. Viene en una tendencia bajista, esperemos que pueda romper los 4.500, los 4.400 y pueda buscar la senda de los 4.000. A nivel internacional estábamos mirando las fluctuaciones de materias primas como el petróleo, que recordábamos que son importantes, muy importantes para Colombia. Estamos mirando también para los que van a viajar y también los que importan o exportan, materias primas a Europa. Miramos que el euro está cerrando en los 4.945 pesos y hoy está cayendo más fuerte que el dólar, está cayendo en menos el 1.51%. Y recordemos que hay otras monedas también importantes a nivel global que están dentro de la cesta de las 6 monedas reserva a nivel mundial y también que son preferiblemente refugio de capitales y también que funcionan como centrales financieras, esto en el caso de el Reino Unido, que el Reino Unido recordemos que tiene a la libra esterlina y en este momento si comparamos a la libra esterlina junto con el peso colombiano, hoy también está cayendo fuerte en menos el 1.39% la libra ante el peso colombiano y está cerrando en los 5.674 pesos. De las 3 monedas, el euro es el que está más costoso ante la moneda colombiana. Y miramos, como decíamos, temas de materias primas. Hoy vemos a Ecopetrol, que está rebotando en su precio la acción, está cerrando en levemente positivo el 0.53% y está cerrando en 2.090 pesos. Recordábamos que Ecopetrol viene en una tendencia bajista, esto por obviamente las declaraciones del gobierno, de Gustavo Petro, de la ministra, y es interesante que precisamente lo que estábamos escuchando hace un momento se reevalúe lo del tema de nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas, porque es importante la sostenibilidad para el país. Recordemos que si, por ejemplo, Colombia aumenta la producción, pues esos 8.3 años que tenemos para petróleo se podrían reducir a 6 o 5 años. Entonces es importante no solo por la seguridad energética, sino también por los ingresos que registra para la nación. Y recordemos que Ecopetrol es la compañía más grande del país y la que más registra ingresos. Casi que está triplicando a la segunda empresa del país, que ya son conglomerados. Conglomerados son precisamente muchas empresas agrupadas a través de un mismo nombre y una misma firma. Y precisamente estas que vienen siguiendo las pistas de Ecopetrol a nivel de ingresos en Colombia vienen siendo Grupo Aval y Grupo Sura, que son las compañías que siguen a Ecopetrol en ingresos. Pero recordemos que los ingresos de Ecopetrol pues triplican a estas compañías. Recordábamos que los últimos ingresos fueron de 159 billones. Ya salieron los resultados de Ecopetrol en el primer trimestre y vienen decreciendo comparados los resultados financieros con los del trimestre del año anterior. Entonces es importante cuidar estos activos, tener una visión estratégica, pues como lo decía, no solo por lo que genera en ingresos, sino por lo vital y estructural que es este energético para nosotros. Recordábamos que si Colombia empieza a importar el gas y el petróleo, pues obviamente los costos generalizados subirían mucho, no solo para las industrias, sino para las personas del común. Y entonces por eso pues es que se hace un llamado al gobierno a que esté revisando esto sin fanatismos, porque Colombia no es gran contaminante a nivel global
y sí estamos de acuerdo con que hay que cuidar el impacto de la huella de carbono, pero recordemos que la huella de carbono no solo, y el impacto y el calentamiento global no solo se da por el petróleo y el gas, sino como otros ingredientes como la ganadería, los cultivos, que también generan un impacto, y muchas otras exploraciones. Recordemos que los metales pues también salen de la tierra, el cobre, el hierro, el níquel, la plata, bueno, todos tienen un componente, y muchas materias primas tienen que ver con el tema de desarrollo y exploración. Anualmente se tiene que invertir cerca del 8% del Producto Interno Bruto del PIB, básicamente para reducir las emisiones en un 51%. Esa es la relación que hay, el 8% del PIB, esa es una cifra importante que se debe reservar en el presupuesto nacional para poder atender esta reducción de emisiones y de gases. Estas inversiones básicamente es de acuerdo a la situación que se presenta en el país, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, todas estas características que están, digamos, identificando este cambio climático que estamos viviendo. De otro lado, pues el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha indicado que teniendo en cuenta la condición de Colombia, los combustibles, la ganadería y la agricultura tienen que hacer parte también de la transición de este proceso que es costoso, pero que tiene que empezar a darse ese proceso de transición. Y desde luego que anualmente se debe gastar ese 8% del Producto Interno Bruto. Y referente a las actividades de ganadería, pues obviamente se ha dicho que se debe también pasar a esa ganadería sostenible, o sea, cambiar las técnicas, los métodos, todo el proceso que se vive en este momento con la ganadería, e igualmente frenar la deforestación, que es otro de los factores que está incidiendo también en el cambio climático. Perdón, Entonces, esta es una referencia hay un punto que quiero agregar sobre el tema de la energía solar, la energía eólica, que si bien es cierto, Mauricio Cárdenas dice que son importantes, pues no son, dijéramos, trascendentales, no pueden tener una posición, dijéramos, rápidamente dominante, porque son energías que están ascendiendo hasta ahora en el nivel de producción y no pueden ser, dijéramos, en la primera fase protagonistas, que se debe combinar las dos estrategias, mantener, dice Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Hacienda y también fue ministro de Minas, mantener la producción de estas energías tradicionales, como el petróleo, como el gas, para ir combinando la estrategia y de esta manera el país seguir siendo sostenible en los distintos campos. Adelante, Alejandro. Sí, hay algo importante que quería agregar ahí, que recordábamos que hay muchas cosas que generan impacto no solo a nivel de huella de carbono, sino también ambiental. Y hay algo interesante que tocaba mi colega, que en lo que sí se debe trabajar mucho, y eso debería ser lo número uno en la hoja de ruta, es la reforestación del país y de todas las zonas, porque recordemos que pues Colombia cuenta con una zona selvática, pero recordemos que el área andina ha sido deforestada, las ciudades principales, ciudades por ejemplo como Bogotá, que tienen alta densidad poblacional, Medellín, Cali, pues deben precisamente ejecutar este tipo de políticas de reforestación, porque precisamente este tipo de plantas, estos árboles, son los que ayudan precisamente a regular el aire, el clima, el ambiente, y ayudan a esa transformación de esa huella de carbono también. Entonces es importante ir precisamente, y eso es lo que aplican muchas compañías a nivel internacional, que tratan de mitigar esa huella de carbono sembrando muchos árboles. Y creo que en eso venía trabajando en Ecopetrol, entonces me parece que puede ser una hoja de ruta, sumado con algo muy interesante que estaba haciendo Arabia Saudita. Recordemos que es el de los primeros exportadores de petróleo, que estaba trabajando en cómo mitigar el impacto que generan los gases efecto invernadero, o sea, lo que es la combustión de los motores a través de los diferentes tipos de combustibles, como la gasolina, el gasóleo, bueno, el queroseno, muchos otros, precisamente haciendo catalizadores o teniendo también maquinaria para que sea más eficiente en el uso de estos combustibles y que genere menos huella de impacto al planeta, porque recordemos que siempre vamos a necesitar materias primas, sean renovables o no renovables, y lo ideal con las renovables, con las no renovables, es que sepamos un buen uso, le demos un buen uso y un buen manejo a nivel de ciencia e impacto ambiental. En cuanto al agua, pues obviamente la generación, los porcentajes de la generación de energía la ruta de la generación de energía por agua está en 11.974
megavatios, el gas genera 2.683 megavatios y el carbón 1.656 megavatios. Entonces, se ha advertido en este encuentro que han hecho especialistas en el sector energético que, pues desde luego, los riesgos que se han mencionado en otras ocasiones hay que tener pues un sentido de pragmatismo. Es importante darle viabilidad a una transición que es imposible hacerla en un corto periodo de tiempo. Esto pues obviamente lo dijo también el exministro de Minas, Arce, que también estuvo en este encuentro del sector minero energético. Entonces, todas las recomendaciones de los distintos sectores son importantes que este gobierno o el siguiente, los distintos gobiernos, pues tengan en cuenta ese pragmatismo que se debe tener en la toma de decisiones para ir haciendo una transición ordenada, inteligente, que le permita al país pues tener alternativas nuevas, pero desde luego fortalecer lo que hay y lo que es productivo para que con base también en esos recursos podamos hacer el tránsito hacia otras energías. Y profesor Luis Alberto, hay algo también muy importante que hay que recordarles a los colombianos, que nosotros somos potencia a nivel global, no solo en producción, sino también en reservas de carbón, ¿no? Entonces recordemos que el carbón tiene muchos usos. Uno es el energético y el otro que se usa para las industrias de, por ejemplo, el acero, que es el coque. Entonces es importante, por ejemplo, Colombia, que recordábamos que Ecopetrol ya tiene a ISA y que tiene una interesante matriz energética, que ya hacemos presencia con ISA y con Ecopetrol en varios países de Centroamérica y Suramérica. Sería genial volvernos un exportador más importante de energía. Entonces son de las cosas que podemos utilizar. Hay muchos países, profesor Luis Alberto, que no han renunciado al carbón de momento, precisamente entre ellos Alemania y muchos otros de Europa, que recordemos que Alemania pues es el continente pionero en el tema del cambio climático y en reducir la huella de carbono. Entonces es importante que mientras que tenemos esas materias primas y las podemos utilizar, podamos generar un ingreso y un desarrollo sostenible a través de estas industrias que son tan importantes. Recordemos que países como China y como India pues vienen con gran crecimiento y son países que van a demandar mucha energía a nivel global. Muchos a través de las baterías ya están diciendo que a través de las baterías a futuro se puede condensar mucha energía y tratar de exportarla. Entonces son de las cosas interesantes. Y también mirábamos, por ejemplo, si hablan de las tecnologías limpias y del impacto que genera, por ejemplo, el litio, que es el nuevo precursor de las energías renovables, pues también genera mucho impacto ambiental, porque esto toca hacer excavaciones, hacer perforaciones, genera un impacto para el ambiente. Entonces hay que dejar el fanatismo que una materia prima u otra, porque es que todas tienen un impacto. Aquí lo ideal es saberles dar un uso y que tengan eficiencia en el tema de contaminación, porque recordemos que las baterías, una vez ya las desechan, también generan mucha contaminación. Entonces es importante tratar de plantear esa hoja de ruta que nos lleve a ser sostenibles, pero que no descuidemos algo que es tan fuerte, tan vital, y en lo que Colombia es su bandera económica, que es la energía. Mirando precisamente los indicadores energéticos, miramos el crudo WTI, hoy está cayendo en menos el 1.07%, cerrando en los $70 con 11 centavos. En el caso del crudo Brent también cae hoy menos el 1.01%, cierra en los $74 con 22 centavos. En el caso del gas natural sube 3.61%, el oro cae menos 0.22% y cierra en los $2.016 por cada onza. Recordemos que el oro es una reserva a nivel global de refugio de capitales, y otra es la plata, que hoy también cae en menos el 1.18% y cierra en los $24 con 13 centavos. Ya pasando a panorama internacional, vamos a evaluar por qué el Bitcoin cayó el 10%, Alejandro, durante la última semana y ha retrocedido a mínimos en 2 meses. Es una pregunta que todos los analistas en distintos medios se han venido haciendo, cómo la criptomoneda supera ese 10% en la caída de un máximo de $29.700 que alcanzó el sábado de la semana pasada. Entonces, básicamente hay muchos elementos ahí porque esta moneda y otras que hacen parte del grupo de las criptomonedas, pues han venido retrocediendo. ¿Cuáles serían las circunstancias, Alejandro, para hacer este retroceso de la moneda, específicamente del Bitcoin? Sí, precisamente miramos una alta volatilidad. Recordemos que las cripto, su naturaleza de momento desde que las crearon hasta la fecha de hoy,
pues su naturaleza es tener alta volatilidad, ¿no? Son prácticamente criptoactivos que están fluctuando en el 1, 2, 5, 10% o hasta más. Recordemos que estos criptoactivos obviamente vienen tratando de generar un anclaje en el mercado y definirse. Hoy vemos al Bitcoin cerrando en tiempo real en los $20,397 por cada Bitcoin, con una capitalización de mercado para el Bitcoin de $512,000 millones. O sea, todos los que tienen precisamente activos en el Bitcoin, la capitalización global de mercado de este criptoactivo es de $512,000 millones. Y hoy, recordamos, está cayendo el 1.65%. En el caso del Ethereum, que es la segunda más transada del mercado, hoy cae levemente en menos el 0.07% y cierra en los $1,783. Otras que miramos en el mercado también está ATAR, está el cripto Binance, que representa precisamente a este intermediario del mercado. Pero profesor Luis Alberto, mirando precisamente dentro del panorama internacional, miramos a las bolsas más importantes del planeta, miramos el Dow Jones, que hoy cierra en los 33.300 puntos y cae levemente el 0.03%. En el caso de Standard & Poor's, que representa las 500 más representativas del mercado en la bolsa de los Estados Unidos, cierra menos 0.16% a la baja, cerrando en los 4.124. Y en el caso de bolsas europeas importantes, vemos al DAX alemán, hoy subiendo levemente el 0.50%, cerrando en los 15.913 puntos. El Nikkei, en la bolsa de Tokio, Japón, lo vemos cerrando levemente al alza, 0.90%, y cerrando en los 29.388 puntos. Las acciones más transadas del mercado, miramos a las de Estados Unidos. Compañías como Tesla, recordemos que fabrica vehículos y está dentro del sector tecnología, $167 cierra su acción y hoy cae en menos el 2.38%. En el caso de AMD, que trabaja en software, tecnología, cierra menos el 1.90%, cierran los $95 con 26 centavos. Amazon, recordemos que es e-commerce, es el e-commerce más grande del mundo en este momento, cierra en los $110, cae también el 1.71%. Apple también cae menos 0.54%, cierra en $172. El caso de Nvidia también cae 0.83% y Nvidia cierra en los $283. Miramos a Microsoft, una de las compañías que ha recuperado mucho su capitalización de mercado. La gestión del presidente ha sido muy buena y recordemos que ha repuntado su valor. Cierra en los $308 y cae en menos el 0.37%. Otra interesante tema de esta semana es el retiro posible, ya se da como un hecho el retiro de Elon Musk de la dirección de Twitter. Realmente él dice que ya encontró una excelente ejecutiva, experta en este tema y que la va a comprometer para que tome la dirección de Twitter y él pues obviamente dedicarse a la producción de vehículos y todo lo que ha hecho durante los últimos años, porque realmente en este campo no le ha ido muy bien. Realmente él ha tomado unas medidas y unas políticas en esta empresa que no han sido tan positivas en el público, o sea, que mucha gente se ha retirado inclusive del uso permanente de este sistema de información y de transmisión de datos, de tal manera que él reconoce que debe nombrarse un director ejecutivo y él pasar ya pues a un consejo asesor o a otro tema, pero no estar al frente de la compañía permanente, porque además, según algunos, las acciones de Tesla han bajado, inclusive porque han notado que la empresa no ha tenido el dinamismo. Recientemente tuvo un incremento de la acción de Tesla, pero realmente en el tiempo que ha estado Elon Musk en la otra compañía, pues mucha gente lo ha criticado, que realmente ha descuidado la dinámica que traía Tesla en la producción de vehículos eléctricos. ¿Cómo es ese panorama usted de ya, Alejandro? ¿Cómo lo Profesor, sí, interesante que citó el toma tema. La dirección de la empresa? Sí, interesante que tocó el tema porque recordemos que Elon Musk desde la pandemia, la verdad, tuvo un incremento de su fortuna muy significativo. Fue de los empresarios a nivel global que la verdad descrestó
hasta el mejor vaticinador de pronósticos, quién iba a ser el mejor empresario y quién iba a ser número uno. Recordemos que él llegó a tocar número uno en este momento, ya le quitó el puesto un francés que trabaja con marcas de lujo, que es Bernard Arnault. Él ya ocupa el segundo lugar y precisamente cuando él estaba pensando en comprar Twitter, recordemos que la capitalización de mercado de sus acciones llegó a tocar más de 340.000 millones de dólares. Pero obviamente el descenso que ha tenido Tesla, como le indica mi estimado colega, y el descenso que también ha tenido SpaceX, que es la compañía aeroespacial que está llevando precisamente satélites alrededor del mundo, porque recordemos que los negocios de Elon Musk están diversificados en la creación de automóviles, en la industria aeroespacial a través de SpaceX, que no solo es la creación de cohetes, sino llevar satélites a nivel global para las industrias, para los gobiernos, crear Starlink, Neuralink, que ya es otra tecnología que va anclada al cerebro humano precisamente para el tema de una comunicación rápida. Bueno, tiene diversificadas las industrias, pero obviamente muchos le estaban diciendo que él compró, porque él compró Twitter con una parte de su capital, pero con otra parte que fue préstamos. Y recordemos que Twitter, pues la verdad, venía representando algunas pérdidas. No era una compañía muy rentable, así como lo es a nivel de capitalización de mercado o de ventas, como el caso de Tesla, que el incremento en su tamaño bursátil pues es muy alto. Entonces muchos decían que esto de pronto puede llegar a ser el talón de Aquiles de Elon Musk, pero Elon Musk compró precisamente Twitter porque estaba muy interesado en generar una posición de opinión en el tema de Estados Unidos a nivel de pensamiento y otras cosas. Eso es lo que hacen los grandes millonarios. Miremos, por ejemplo, el caso de Carlos Slim Elú, que es accionista de uno de los grandes diarios de Estados Unidos, creo que es el New York Times. El caso de Jeff Bezos, que es también el mayor propietario del Washington Post, y muchos otros millonarios. Casi siempre los millonarios tratan de tener algún medio precisamente para tratar de fortalecer sus industrias, no solo por el tema de publicidad, sino también por el tema de manejo de opinión político, ¿no? En Colombia y en Estados Unidos se registró una caída importante de la tasa de desempleo para el mes de marzo, según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. Es un dato interesante que se reduzca la tasa de desempleo tanto en Estados Unidos como Colombia, que somos integrantes de la OCDE, pues es un dato referente, porque en Europa básicamente se ha mantenido un promedio de tasa de desempleo en la Unión Europea del 6,5%. Entonces, pues reducir aquí en Colombia y reducir en Estados Unidos, pues no a los niveles que quisiéramos, porque realmente todavía hay ciudades de Colombia con unas tasas de desempleo muy altas, especialmente las ciudades de frontera como Cúcuta, Riohacha, en la costa también se registran altas tasas de desempleo, pero aún así Colombia ha venido mejorando este indicador, o sea, bajando la tasa, a pesar de que no se logra pues todavía llegar a un solo dígito. Entonces, este es un dato que es una referencia importante, sobre todo para Colombia, que ha venido haciendo grandes esfuerzos para mantener la inversión extranjera y pues obviamente para desarrollar nuevos proyectos que son estratégicos, como lo han ido planteando los ministros de Comercio Exterior y el nuevo ministro de Hacienda, o sea, cómo reindustrializar al país, sustituyendo progresivamente producción de textiles, producción también que tiene que ver con otros elementos que se están importando y que se pueden producir aquí en Colombia, como el caso de la metalmecánica, y desde luego todo lo que tiene que ver con vacunas y equipos que se requieren para todo el manejo del sistema de salud, que estos equipos ya se pueden producir en Colombia y empezaríamos una sustitución de importaciones bien interesante en esa nueva transición comercial que también han llamado, para que logremos producir más y pues importar menos productos tanto del sector agropecuario como del sector agroindustrial e industrial que actualmente estamos importando. Entonces, ese es el escenario, Alejandro, de lo que está presentando el ministro de Comercio Exterior y el nuevo ministro de Hacienda. Sí, es importante, hablando de estos datos, recordábamos que nosotros en los últimos 4 meses, comenzando este año, llegábamos a tener una inflación por encima del 11%, se disparó por encima del 14%, y empezó a descender al 13%, después pasó al 11.4% y en este momento está en el 10%. Ese es el dato que tenemos actual, ¿cierto? De acuerdo. Entonces sí, es importante ese salto que precisamente tuvo, porque es que tuvo un salto muy importante
hace 3 meses. Entonces el tema es importante el control de la política y sobre todo el nerviosismo que estaba sucediendo con el tema del cambio ministerial, de las políticas económicas, ¿no? Exactamente. Entonces, y hay algo, perdón, profesor Luis Alberto, que no se me exacto. olvide, que lo que se viene que es la reforma laboral, ¿no? Que está haciendo supuestamente temblar a los empresarios y posiblemente al gobierno, ¿no? En la toma de la decisión. Ahí hay 2 puntos de vista bien interesantes que aquí en Panorama Económico lo comentamos. Un documento que elaboró el Banco de la República con, pues, obviamente, economistas expertos en el tema y que realmente, pues, ese documento no le ha gustado mucho al gobierno. El Banco de la República, su equipo económico, ha planteado que con la reforma laboral se perderían 450.000 empleos. Ese es un argumento técnico que el Banco de la República elaboró, muy respetable. El gobierno tiene sus propios argumentos diciendo que, pues, la reforma laboral no se está implementando o no se está tramitando en el Congreso para generar empleo, sino para restituir derechos que en el pasado los tuvieron los trabajadores, que también la otra mirada es que si los trabajadores tienen más ingresos, pues demandan más productos en el mercado, que de los 3 billones que se dejaron de pagar a los trabajadores por el concepto de horas extras y dominicales, pues ahora tendrán que otra vez restablecer estos ingresos y que eso generará una reactivación económica porque obviamente llegarán más recursos a los trabajadores y ellos a su turno podrán demandar vestidos, demandar también servicios de mejor alimentación, en fin, toda esa cadena virtuosa de compra de alimentos y también inclusive de algunos bienes intermedios, ¿no? Como electrodomésticos, en fin, que con la capacidad de compra actualmente de los trabajadores de salario mínimo no les da para adquirir esos elementos. Esos son los 2 argumentos que hay. El Banco de la República, que se pierden 450.000, el gobierno y la ministra de Trabajo, que argumentan que la reforma no es para generar empleo, que la reforma es para restituir derechos de los trabajadores que fueron perdidos en el pasado y que en muchos países de la Organización Mundial del Trabajo pues ya han venido defendiendo, la OIT, que son derechos, dijéramos, a nivel universal que se respetan en otros países. Ese es, dijéramos, el pulso que hay en el Congreso de la República, ¿no? Los 2 documentos que llegan, el documento del Banco de la República, el documento que elaboró ya la ministra de Trabajo y el equipo económico del ministerio, y el argumento, desde luego, del Ministerio de Hacienda. Vamos a ver en el Congreso de la República cómo van concertando o por lo menos manejando esos 2 elementos para ver cómo la reforma, también lo ha dicho Fenalco, que obviamente los restaurantes que trabajan el fin de semana pues van a incrementarse sus costos porque tendrán que pagar pues triple y pagar el 100% de las horas extras y dominicales, y eso puede afectar también los costos de los servicios que prestan estos restaurantes los fines de semana. En fin, esa es una cadena interesante de análisis que se puede hacer, y aquí en Panorama Económico les damos los 2 puntos de vista, tanto el punto de vista del gobierno como el punto de vista de los gremios económicos, que tienen todo su derecho de presentar las propuestas al Congreso de la República y el Congreso estudiarlas, tramitarlas y finalmente ojalá se logre una reforma laboral que permita equilibrar tanto derechos como también fomentar el empleo en Colombia. Sí, es importante eso, pero hay algo importante, que es precisamente los ministerios tienen que encontrarse con los técnicos, los que hacen los números en la economía, para que ellos puedan hacer la proyección. Si bien es cierto que es importante mejorar condiciones laborales, también es cierto, por otro lado, que hay que crear esas condiciones. Ya lo hablaba yo y lo citaba en muchos países, cómo mejoraron precisamente la economía y el empleo, generando mucha atracción sobre la inversión. ¿Qué es lo que pasa cuando un país, por ejemplo, empieza a bajar impuestos y empieza a crear circunstancias para que la inversión, no tanto de los empresarios, sino de las personas común y corriente, sea atractiva? Pues empieza a haber mucho dinamismo de economía. Y cuando muchas empresas empiezan a llegar a un país, caso de Irlanda, que lo citaba mucho, profesor Luis Alberto, empiezan a haber muchos casos de éxito, no solo de compañías internacionales que van a esos sitios a trabajar con bajos impuestos, sino también empiezan a salir compañías de la misma nación revelación. Caso, por ejemplo, Irlanda, Ryanair, que es una aerolínea que es mucho más grande que Avianca, creo que por 4 o 5 veces, siendo que es un país, Irlanda, que no alcanza a los 7 millones de habitantes. Entonces es interesante que se pueden crear condiciones, pero es manejando mercado, porque lo que trata de hacer a veces los gobiernos de izquierda es sacar dinero de los impuestos, pero volver la economía más pesada, o sea, una carga fiscal muy fuerte, y eso es lo que quita competitividad y dinamismo. Existe la otra fórmula que es positiva, que lo pueden dar los técnicos, los que trabajan con banca de inversión, que es precisamente crear las condiciones para que en el país haya más rentas, sea más amable con la inversión y se genere precisamente un ambiente para emprendimiento, pero creado
lógicamente con unas tarifas muy bajas tributarias y con un incentivo a la inversión a la producción, que es muy interesante. Pero profesor Luis Alberto, de panorama internacional vamos a mirar datos interesantes. Miramos el descenso que viene teniendo Estados Unidos en la inflación, sigue con el descenso, aunque ya no es tan fuerte, sigue bajando. Pasamos de 5%, dato de inflación, porcentaje de inflación en los Estados Unidos, al 4.9%. Seguimos bajando la inflación. Y recordemos que la tasa en los Estados Unidos está en el 5.25%, la tasa de la Reserva Federal. Miramos en el caso de Paraguay, pasó del 6.4 al 5.3. En el caso de México, que es un gran país de Latinoamérica, gran productor, una de las economías más importantes en Latinoamérica después de Brasil, recordemos que pasó de una inflación del 6.85 al 6.25. En el caso del Perú, también viene bajando 8.4 a 7.96. Chile pasó de 11.1 a 9.9. Colombia, recordemos, pasó del 13.34 al 12.82. Si bien la noticia es positiva, obviamente seguimos teniendo una inflación muy alta y obviamente eso nos pone en una situación delicada en la economía. Por eso es que es importante tomar tan buenas decisiones para seguir haciendo bajar esta tasa de inflación, que es lo que descontrola muchos indicadores en la economía. Pero miramos los casos más graves de América. Argentina pasó de una inflación del 104 al 109%, y en el caso de Venezuela del 157 al 156%. Esto para los países de América. De acuerdo. No, y Venezuela particularmente, dialogábamos en estos días con Gustavo Machado, que es el director de estudios allá de la Universidad de Maicado, en Zulia exactamente, en el estado de Zulia. Él nos comentaba precisamente que ya tienen dos elementos. Uno que es el pago de un salario mínimo, que está aproximadamente en $5 mensuales, y el otro es un bono que les dan a ellos para un bono de apoyo a la alimentación, y ese bono ya está por encima de los $6. Entonces dice que el bono de subsidio que le están dando a los trabajadores está por encima del salario mínimo, y que eso ha generado una contradicción en las protestas en la población, porque obviamente multipliquemos $5 por el valor del dólar en Colombia. Entonces, ¿cuánto representa en pesos colombianos, por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela? Y realmente eso no les alcanza para adquirir lo mínimo, que es la canasta básica familiar de los principales productos. Y esa es la razón por la cual las personas en el desespero salen del país, porque no encuentran posibilidades de ingresos. Me comentaba el profesor Machado que pues obviamente allá les toca trabajar en 3-4 partes para tratar de consolidar un salario que más o menos les permita sobrevivir, no para hacer grandes ahorros ni grandes riquezas, sino solamente sobrevivir. Inclusive gente que tiene niveles de calificación importantes, o sea, profesores universitarios que trabajan en distintas áreas, otros que trabajan en empresas, pero también hacen otros oficios en distintos horarios para sumar ingresos y tratar de tener un ingreso que permita una sobrevivencia. Entonces, esa es la situación dramática que vive Venezuela, una inflación muy acelerada y unos ingresos que obviamente quedan pulverizados por esa inflación. O sea, como la inflación sube mensual y diariamente, y el salario no le pueden subir sino cada semestre. Me han hecho a veces 2 veces incremento de salario, que eso no pasa en Colombia, es una sola vez. En cambio, han hecho precisamente por esa presión tan fuerte del incremento de precios, les ha tocado 2 veces al año incrementar el salario mínimo para medio compensar la capacidad de compra de la gente, ¿no? Y Entonces, profesor Luis Alberto, sí, recordemos que Venezuela precisamente tiene esos problemas es porque mató el aparato productivo que tenía, ¿no? O el que le quedaba. Recordemos que PDVSA tenía una producción, profesor Luis Alberto, de 3 a 4 millones de barriles diarios. Aparte de eso, ellos tienen refinerías en Estados Unidos, pero pues recordemos que la parte de Citgo eso lo había confiscado Estados Unidos, y una cantidad de industrias. Entonces, ¿cómo es de importante precisamente ayudar al aparato productivo y generándole precisamente incentivos? Pero mirando, profesor Luis Alberto, mira algo atípico. Asia, porque es lo opuesto a América. Mire, vamos a mirar la inflación de los países de Asia. China pasó de una inflación del 0,7 al 0,1. Y eso que es la segunda economía más importante del mundo, ¿no? Por volumen, por ingresos. Miramos también, recordemos a Omán, que es uno de los países que queda en el Medio Oriente. La inflación pasó del 1.9 al 1.6. En el caso de Camboya, que queda en Asia Menor, hacia la parte de Asia del Sur,
pasó del 3% al 2.2%. Taiwán, 2.35%, esta sí quedó estable en el 2.35%. Tailandia, 2.83%, bajó al 2.67%. En el caso de Georgia, del 5.3 al 2.7. Arabia Saudita, que es gran exportador de energía a nivel global, pasó del 3% al 2.7%. Vietnam pasó del 3.35 al 2.81. Armenia, del 5.4 al 3.2. Japón, 3.3 al 3.2. Malasia, que es otro de los países importantes de Asia del Sur, 3.7 a 3.4. Tayikistán, 4.5 a 3.6. Kuwait, gran productor también de petróleo dentro del Medio Oriente, 3.22 al 3.7. Y Corea del Sur, del 4.2 al 3.7. Entonces, si miramos que sí existen países muy ordenados, pero prácticamente estos países se encuentran en Asia, o sea, de los países más juiciosos en el tema de inflación. Es muy importante, cuidan mucho la producción y tienen unas finanzas públicas más ordenadas que los países de América. Hay un dato interesante que no vamos a dejar pasar por alto, que es que el Ministerio de Hacienda entregó la garantía de la Nación para la segunda línea del metro en la ciudad de Bogotá. Entonces, este es un dato interesante, porque esta es una garantía que le permite un trámite de crédito con el Banco Europeo por unas inversiones cercanas a los $50 millones en la primera de las 4 que se van a tramitar. O sea, básicamente lo que se está dando ahí es pues una garantía para que se pueda construir esa segunda línea de metro, que lo hemos comentado acá en Panorama Económico. Esa segunda línea va de la calle 72, en la Caracas, con calle 72, baja por la 72, va en Gativá y después se conecta con Suba. Esta línea va pues a servirle a una población cercana a los 2,5 millones de habitantes. Entonces, pues eso es interesante, que el gobierno nacional como el gobierno distrital pues puedan trabajar de manera armónica en este proceso, porque necesita el gobierno distrital el aval del gobierno nacional para este crédito con el Banco Europeo. Y de otro lado, la ley de metros establece que el 70% lo va a financiar la Nación, el 30% lo va a financiar el distrito, en este caso Bogotá, para la construcción de la primera y segunda línea del metro. Ya hay conceptos técnicos y jurídicos en los cuales plantean que es muy difícil la posibilidad de que la primera línea sea subterránea, por la misma situación de que la línea que ganó, la empresa que ganó la construcción de la primera línea de metro, es una empresa especializada en metros elevados. Entonces, cambiar esta opción es complicadísimo legalmente, porque le tocaría cambiar con otra firma. Y segundo, pues también es cierto que no se puede hacer una adición presupuestal superior al 50% del valor total del contrato. O sea, si uno hace un contrato por 1.000 millones de pesos con un contratista X o Y, y va a hacer una adición superior a los 500 millones, no la puede hacer porque técnicamente no lo permite el estatuto de contratación. Entonces, naturalmente no se podría adicionar los costos que tienen que ver con la línea de subterránea, que son más altos que la línea del metro elevado. Entonces, hay dos elementos, tanto financieros como jurídicos, que delimitan que la primera línea va a ser elevada y más se va a buscar más la solución de que la segunda línea, o sea, la 72 por todas las 72 bajando, esa sí sea 100% subterránea. Y eso entonces permite combinar las dos opciones, un tramo de línea elevada, otro tramo de línea subterránea, pero ya la subterránea va a ser a partir de la nueva contratación, que quede muy explícito, y además que la licitación se abra con firmas que sean especializadas en metros subterráneos, para no tener el problema que tenemos con la primera línea de metro, que ya se fue como línea elevada, y la empresa china que está es especialista en ese tipo de metros elevados. Entonces, esas son las condiciones y los elementos técnicos que hay que analizarlos aquí en Panorama Económico, sin ninguna restricción, sin ninguna referencia, sino básicamente elementos objetivos del análisis de la contratación pública. Y esto es muy positivo, y precisamente, obviamente, el metro subterráneo genera un espacio adicional que no existe, ¿no? Y no genera impacto en la ciudad ambiental, sí, y no genera impacto tampoco visual, porque recordemos que un metro elevado, como es tan largo, pues obviamente genera impacto no solo visual, sino también de orden público, ¿no? Pero, profesor, pasando a los datos de los bancos centrales más importantes del mundo, recordemos Reserva Federal de Estados Unidos, 5.25, Banco Central del Reino Unido, 4.50, Suiza, 1.50, Canadá, 4.50, Japón, menos 0.10%. Rusia sigue en el 7.50. India, recordemos que ya hace parte dentro de las 5 o 6 economías más importantes del mundo, 6.50%.
China 3,65 y profesor Luis Alberto, sigue Brasil con su tasa en el 13,75%. ¿Y por qué cito el caso de Brasil? Y lo voy a citar, 13,75 sigue la tasa. Y profesor Luis Alberto, si vamos a mirar la inflación de Brasil, sigue bajando, pero siguen manteniendo su tasa en el 13,75%. Miramos que la anterior fue 4,65%. Esto, la tasa de inflación, el nivel de inflación, 4,65%, y bajó al 4,18%. Es de los países más efectivos en el mundo, de las economías más grandes en bajar su tasa. Pero si miramos, por ejemplo, inflación, la mejor inflación de los países de América está en Panamá, liderando con el 1,35%, venía del 2,04%. Costa Rica, 2,44 cierra, la última inflación, último dato, Ecuador 2,44 y Bolivia 2,53%. De esta manera llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster de ingeniería de sonido Luis Daza. Nos encontramos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.